Hola, soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida aquí a América, el espacio de France 24 para revisar en profundidad las noticias e historias de nuestro continente. Y esto es lo que veremos hoy. Haití pasa días terribles. Más de 500.000 personas necesitan de manera urgente ayuda humanitaria tras el terremoto de magnitud 7.2 y el posterior paso de la tormenta tropical Grace, que dejaron pueblos enteros destruidos. Miles de personas están sin techo ni comida y los daños a la infraestructura dificultan la llegada de la asistencia internacional. El 3 de septiembre continuará en México el diálogo entre las delegaciones de Nicolás Maduro y de Juan Guaidó, con miras a ponerle fin a la crisis que atraviesa Venezuela. Aunque no se conocen los avances concretos de la primera sesión, ya se registran algunos cambios en la nación suramericana, que les contamos en esta emisión. Y 7 de cada 10 personas en Argentina tiene sobrepeso. Y durante años algunas organizaciones denuncian que la ropa ha sido un elemento de discriminación. Por esto nació la Ley de Talles, para medir cómo son en verdad los cuerpos de los argentinos. Y nuestro corresponsal en Buenos Aires nos trae la historia. Y vamos de inmediato a Haití porque miles de personas siguen durmiendo a la intemperie después del terremoto de magnitud 7.2 y el posterior paso de la tormenta tropical Grace. El acceso a las zonas más afectadas es difícil debido a los daños en la infraestructura. E incluso algunas ONG denuncian que las pandillas impiden su paso. La desesperación de los ciudadanos por obtener ayuda enviada desde otros países ha hecho que se registren algunos desórdenes. Veamos más en el siguiente informe. El hambre no da espera. Y en las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,2 en Haití, hacer fila por un pan cuesta. En Camp Peruán se registraron algunos desórdenes durante la entrega de las ayudas del Programa Mundial de Alimentos, que fueron contenidos por las fuerzas policiales sin necesidad de uso de la fuerza. Pero la tensión en el sur del país crece, pues hay más de 500.000 personas esperando la asistencia internacional que demora debido al daño de las infraestructuras. Y lo que hay no es suficiente. Hay comida para 3.000 personas, 600 familias. En general, solo las cabezas de familia o las mujeres vienen a recibirla. Afortunadamente, los voluntarios haitianos de la Cruz Roja y otras ONG nos están ayudando aquí. Los haitianos sobreviven en campamentos improvisados, que además tuvieron que desarmar para protegerse de las inclementes lluvias de Grace. Un nuevo azote de la naturaleza. El huracán Matthew destruyó mi casa, la reconstruí y fue destruida de nuevo. Mi esposo no ha podido trabajar desde hace 8 meses y lo peor es que tengo 8 hijos. Las cosas no están bien en mi comunidad. En 2016, Haití sufrió el embate del huracán Matthew. Más de 1.000 personas fallecieron. En ese entonces, la nación aún no se recuperaba del terremoto de 2010, que dejó más de 300.000 fallecidos. Por su ubicación, Haití es muy vulnerable a los desastres naturales. En pleno Mar Caribe, está en el camino de las tormentas tropicales y de los huracanes. Además, está cerca de la intersección de 2 placas tectónicas, la de Norteamérica y la del Caribe, que se mueven constantemente causando sismos. Haití fue el primer país latinoamericano en independizarse de sus colonizadores. Para hacerlo, tuvo que pagar grandes cantidades de dinero a Francia, por lo que nació como una nación soberana con una inmensa deuda. Desde entonces ha atravesado varias crisis políticas, que sumadas a la corrupción, el analfabetismo y las precarias condiciones de salud, hacen de Haití el país más pobre de América. En Perú, el canciller Héctor Béjar renunció apenas 19 días después de asumir en el cargo. El exguerrillero de 85 años se vio envuelto en una polémica por la divulgación de un video en el que acusa a la Marina de Guerra de haber iniciado el terrorismo en el país sudamericano, en lugar del grupo Sendero Luminoso. La semana anterior se había difundido otro fragmento de una charla suya en internet en la que afirmó que esa guerrilla había sido una creación de la CIA estadounidense. Y seguimos en Venezuela, donde empiezan a haber movimientos tras la primera sesión de diálogos entre las delegaciones del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición, encabezada por Juan Guaidó, en México.
El líder chavista liberó a un preso político e hizo modificaciones en su gabinete. Removió a Jorge Arreaza de la Cancillería y nombró a Félix Plasencia, el ex embajador venezolano en China. La ONG Foro Penal pidió que los 266 presos políticos que hay en Venezuela no sean utilizados como divisa en el diálogo. Luego de que el exdiputado opositor Freddy Guevara fuera liberado en el marco del inicio de las conversaciones en Ciudad de México entre la oposición y el gobierno de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro dijo que estaba dispuesto a permitir que Guevara, acusado de colaborar con supuestos paramilitares, viaje a territorio mexicano para participar en las conversaciones que se reanudarán el 3 de septiembre. Mientras que pidió a la oposición dejar de utilizar a la economía como un arma. No puede más nunca utilizarse la economía como centro de batalla para la política. Que cada quien postule libremente, pero no utilicen la economía para sabotearla. Los resultados concretos de la primera sesión de las negociaciones, mediadas por Noruega, no se conocen aún, pero el chavismo pide que se levanten las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países al gobierno de Maduro y sus allegados, y que se renuncie a la violencia y a la conspiración. Mientras, la oposición exige elecciones libres, transparentes y justas, la liberación de todos los presos políticos y la entrada de ayuda humanitaria. Este es el quinto intento de diálogo entre Maduro y diferentes sectores de la oposición desde la muerte de Hugo Chávez en 2013. Los anteriores han sido infructuosos. Vamos a Colombia, donde la alcaldesa de la capital, Bogotá, Claudia López, desató una polémica al anunciar la creación de un comando especial entre las autoridades migratorias y la policía para combatir a la delincuencia por parte de extranjeros, aprovechando el estatuto migratorio de venezolanos del presidente Iván Duque para regularizar a los migrantes de la nación vecina. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la medida y dijo que incentiva a la xenofobia. Desde la alcaldía se apresuraron a explicar que se trataba de acciones coordinadas para lograr el registro de los migrantes con el fin de hacerles llegar ayudas, además de identificar quienes cometen los delitos. Y nuestra siguiente parada es en el sur del continente, en Argentina, donde se está realizando un estudio para conocer los verdaderos tamaños y formas de los cuerpos de los ciudadanos, con el fin de adecuar los talles de la ropa a las formas reales de los argentinos. Ese estudio será la base de un nuevo sistema unificado de tallas. En total se van a medir a unas 14.000 personas, entre hombres y mujeres. Pero no se trata solo de talles de ropa, como nos lo cuenta nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy. Esta imagen es generada por un escáner que se está utilizando para dar con las características corporales de la población argentina. Listo, puedes pasar el escáner. Cuando una persona ingresa aquí, se pone en esta posición, tiene que ingresar sin ropa, con ropa interior, para que la máquina funcione bien. La máquina entonces toma 400 medidas de todo su cuerpo y esas medidas luego se incorporan en una gran base de datos. Desde 2015 este equipo viene midiendo cuerpos de argentinas y argentinos como parte de un estudio antropométrico. Hoy, además de otros usos, sus resultados servirán para establecer un sistema único de talles de prendas de vestir, tal como dispone una ley del año 2019. Todavía no se definieron cuáles van a ser las medidas, pero lo que sí ya se sabe es que un talle 40 o un talle 42 va a tener la misma medida en todas las marcas. Karina Lourenço y sus colegas ya realizaron en todo el país una buena parte de las cerca de 14.000 mediciones que deben completar. Todavía les faltan unas 6.500 personas que deben tener medidas para dentro de unos 9 meses, según la ley. Una vez que se establezca el nuevo sistema de talles, serán lugares como este, uno de los principales puntos de venta de ropa por mayor y menor de la ciudad de Buenos Aires, donde deberá implementarse. Mirá qué es esto. Sami Alonso tiene su oficina en esta zona. Fabrica y vende ropa deportiva en talles inclusivos y forma parte de Anybody Argentina, una ONG que fue impulsora de la ley de talles. Hay un sistema que de alguna forma es funcional a lo que nosotros llamamos la cultura de la delgadez. Es la única forma de preexistir y ser feliz en este mundo es siendo flaco. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que visibilizar. En ese contexto, la nueva ley prevé realizar campañas de difusión sobre diversidad corporal para que la sociedad tome conciencia acerca de este tema. Y volviendo a los talles, si bien la norma no obligará a los vendedores a ofrecer un número mínimo de tamaños, sí ayudará a que las prendas de un talle sean consistentes y que la ropa sea acorde a los cuerpos de la mayoría de los habitantes del país. Y me despido en Perú, donde nació la mejor chef del mundo.
Se llama Pía León y es propietaria de un restaurante ubicado en Lima y fue reconocida como la mejor chef por la organización The World's 50 Best Restaurants. Pía es la primera peruana en conseguir esta distinción. Ir a su restaurante es una experiencia de 7 tiempos que cuesta alrededor de $80. La cocinera de 34 años ya había sido nombrada en 2018 como la mejor chef de Latinoamérica por la misma organización. Nuestro corresponsal en la capital peruana, Francisco Zacarías, habló con ella. Somos un restaurante relativamente nuevo. Nosotros este mes cumplimos 3 años. Y sí, al inicio fue un golpe duro, pero creo que satisfactorio porque nos puso en plataforma y se pudo ver el trabajo que veníamos haciendo. Entonces, como equipo, muy contentos. Eso nos motivó definitivamente a seguir trabajando, ¿no? A seguir empujando, a ser más creativos, a compartir más y creo que eso como equipo nos unió mucho más, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Mostrar nuestros sabores, nuestros productos profundos del Perú, desde todas las regiones, pero siempre dando este giro, esta sorpresa, y no presentarla de repente de una manera tradicional, ¿no? En eso nos concentramos y ahí se incluye la parte creativa, pues, ¿no? Aquí todo el equipo de cocina participa, todo el mundo da ideas, todo el mundo participa. Y creo que creamos algo bonito, ¿no? Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Soy Natalia Cabrera. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales en la dirección que ven en sus pantallas. En la producción estuvo Jennifer Guevara. Sigan con más en France 24. Versalles.